gastrodenal, que son el sangrado, la perforación de la úlcera y en último lugar la estenosis o la oclusión de salida del estómago. Y que, bueno, aprovechamos que ya vimos gastroparesia porque es diagnóstico diferencial, sobre todo la obstrucción es diagnóstico diferencial de la gastroparesia. Entonces, hablaremos de que la enfermedad ulcerosa gastrodenal es una situación crónica del tubo digestivo que tiene exacerbaciones y remisiones. Esa es una característica muy importante y los pacientes vienen y nos dicen, es que ya traigo el dolor de la úlcera otra vez, es que ya volví a sangrar, tuve evacuación melénica nuevamente. Y esas exacerbaciones y remisiones, sobre todo cuando hay cicatrización, es lo que provoca esa situación de estenosis, de cierre del tracto de salida gástrico por la cicatrización. La enfermedad ulcerosa es una pérdida de la continuidad, es una herida, una úlcera que se forma en la mucosa gástrica y que puede llegar hasta más allá de la musculosis mucosa y en algunas ocasiones incluye todas las capas del estómago, llevándonos a perforación. Cuando son lesiones pequeñas, superficiales, que luego confluyen y se forman en la úlcera, les llamamos erosiones. Entonces, cuando ustedes vean un reporte de endoscopía con gastritis erosiva, ya saben que estamos hablando de la antesala de una enfermedad ulcerosa gastroduodenal. Es una situación frecuente realmente. En Estados Unidos hay 4 millones de personas con úlcera péptica activa reportados así en el año, con 35,000 casos nuevos anuales. Y la enfermedad ulcerosa gastrodenal es la responsable de cerca de 500,000 de hospitalizaciones al año, con la consecuencia de pues, los gastos en salud, con la ocupación hospitalaria, etcétera. Y aunque es mucha la gente que enferma, afortunadamente es poca la que muere como consecuencia de las complicaciones, ya sea sangrado digestivo o perforación, que son las dos más comunes y que dan más oportunidad a desenlaces fatales en poco tiempo. Y pues bueno, continuando hablando así de la epidemiología y de lo que representa la enfermedad ulcerosa gastrodenal, es que en Estados Unidos gastan 3.300 millones de dólares anuales para el tratamiento tanto de esas exacerbaciones, y esa es la situación, el tratamiento con IVPs, con anti-H2, con antiácidos, con procinéticos, etcétera, y hasta los pacientes de hospitalizaciones y de complicaciones por el sangrado, por la perforación, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, pueden ser procesos agudos y pueden ser procesos crónicos, y los crónicos que se agudizan con eso de reactivación del sangrado con la situación de perforación. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, hablando ya de las gastritis, decíamos que eran consecuencia de la alteración de equilibrio que puede haber entre los factores protectores y los factores agresores de la mucosa. Pues aquí vemos mucho más que la situación de ese desequilibrio nos lleva a estas complicaciones agudas que ponen en peligro la vida del paciente, y representa una patología de diagnóstico muy común en urgencias. El paciente llega con el dolor abdominal importante, con datos de sangrado digestivo alto o bien con los datos de perforación. Se ve también con cierta frecuencia en la consulta general, cuando ustedes son el médico de primer contacto. Muchos de los pacientes van a llegar a decirles eso, que tienen el dolor, que ya se conocen con la enfermedad ulcerosa gastrodenal y que tienen la agudización, y entonces pues hay que iniciar el tratamiento. Hasta el 10% de la población adulta refiere haber tenido un dolor que sugiere enfermedad ulcerosa en algún momento de la vida. Entonces sí es una condición común, y es más común en hombres que en mujeres con relación 3:1. Y decíamos, la fisiopatología es la alteración que hay o la falta de equilibrio entre los factores agresores y los factores protectores de la mucosa, reconociendo otra vez como agresores pues todo lo que nos vaya a provocar irritación, edema, pérdida de la continuidad de la mucosa, como puede ser el ácido, la infección por Helicobacter pylori, los medicamentos, los AINES. Recuerden ustedes que es un factor predisponente importante para la formación de erosiones, de gastritis, de úlcera, y
entonces es lo que nos puede llevar a que esos factores agresores sean mucho mayores que los factores protectores, donde tenemos de protectores al bicarbonato, al moco que se produce en la mucosa gástrica, al adecuado recambio celular que se tiene, la adecuada llegada de sangre y remoción de productos de desecho a través de la sangre venosa, una adecuada motilidad, porque no es lo mismo un estómago que sí se mueve y que vacía a un estómago que no se mueve y que permite que mucho más tiempo estén los factores agresores en contacto con la mucosa. Entonces, esa alteración del equilibrio nos va a llevar a la presentación de la enfermedad. Clínicamente, ¿cómo se va a manifestar? Pues como una gastritis, pero luego con condiciones mucho mayores de dolor, con la presencia de sangrado digestivo alto que puede estar manifestado por melena, por hematemesis, y con el cuadro de estado de choque por hipovolemia que pueda tener el paciente. Pero clínicamente puede ser al inicio indistinguible de una enfermedad acidopéptica normal, de una gastritis, con el dolor ardoroso en el epigastrio, la náusea, el vómito que se puede presentar, la asociación con alimentos y dependiendo también de la topografía de la úlcera, puede ser que tengamos la úlcera gástrica, por ejemplo, el paciente come y en ese momento le duele mucho más. El de úlcera duodenal come y en 2-3 horas tiene el dolor importante nuevamente. Entonces, son condiciones que debemos de buscar, pero realmente en la actualidad el tratamiento de las dos situaciones, tanto la úlcera gástrica como la úlcera duodenal, tienen el mismo tipo de tratamiento, a menos, y eso es importante, que se trate de una úlcera gástrica maligna. No quiere decir que la úlcera, de tanto tiempo estar allí, se vaya a malignizar y se convierta en cáncer, porque la gente de repente viene a decirnos eso, oiga, es que ya necesito el tratamiento porque me dijeron que me puede salir cáncer. Pues no, lo que sucede es que el tumor es el que se ulcera y nos da las manifestaciones clínicas de una úlcera complicada. Entonces, la úlcera gástrica, nada más así para recordar los datos clínicos, cosas importantes que tiene. Uno, no despierta al paciente durante la noche, lo deja dormir a gustito. La secreción gástrica de ácido clorhídrico se encuentra aumentada siempre. La úlcera gástrica cursa con aumento de la secreción de ácido clorhídrico. Se puede asociar a Helicobacter y a AINES, igual que la duodenal. Se presenta más en hombres entre los 40 y los 60 años y tienen esa capacidad de que sea un tumor que se ulcera. Por su parte, la duodenal se presenta en gente más joven, también en hombres entre los 20 y los 45 años. Se presenta generalmente 2 a 3 horas después del consumo de alimentos y esta sí despierta al paciente en la madrugada. Generalmente entre 2 y 3 de la mañana el paciente despierta con el dolor ulceroso muy intenso y la secreción se puede encontrar normal o aumentada. Puede haber paciente con secreción gástrica completamente normal y con úlcera duodenal. También se asocia al Helicobacter pylori y todas las duodenales son úlceras benignas. Las dos, tanto la gástrica como la duodenal, comparten los síntomas asociados de náusea, distensión abdominal, pérdida de peso, la sangre oculta en heces y la anemia, ya sea por deficiencia o por pérdida constante de sangre en cantidades pequeñas en la... Sí, doctora. Se dice que es el que la úlcera duodenal, como tiene que ver con secreción de ácido, pero también con los agresores que se encuentran en el duodeno, sobre todo la presencia de Helicobacter pylori y los alcalinos que hay en el duodeno, que es lo que hace que el paciente come y cuando empieza a vaciar, se dice que es por la presencia de alimento. Por eso la úlcera gástrica, el paciente come y ahorita en cuanto está comiendo así le duele y hasta decimos, úlcera gástrica tiene. Y el paciente con úlcera duodenal come mientras se hace el proceso gástrico de la digestión, no tiene ninguna cosa. Y luego vacía al duodeno y allí el alimento activa mucho más a la secreción de páncreas, de vesícula biliar, y entonces la presencia de irritación propia por Helicobacter, o que no existe Helicobacter,
pero ya está la úlcera y el contenido alimentario más las secreciones alcalinas duodenales provocan ese dolor y por eso es 2-3 horas después de los alimentos y por eso es en la madrugada cuando se despierta el paciente, ¿sí? Es algo fisiológico realmente, de vaciamiento gástrico. Sí, doctora. ¿Qué es la prueba de guayaco? ¿Los que están en la casa, alguien sabe? Sí, doctora. Ajá. ¿De dónde es guayaco? Mexicano. Es la sangre, nos pregunta aquí cuál es la prueba de guayaco. Se le llama prueba de guayaco o prueba de sangre oculta en heces. Guayaco fue un mexicano, un químico mexicano que, ya ven allá en la supervisión, y eso ella nomás es de la de ¿cómo se llama? De conserjería, pero tenemos ya la supervisión, ya comenzó la supervisión de, las supervisoras de campos clínicos van a estar viniendo a los salones para eso, ver que no tengamos aglomeración, que estemos sentaditos como debe ser, que no estemos comiendo durante la clase, que no nos quitemos el cubrebocas, lo de las ventanas, ayer se armó, aparte de todo lo que se armó aquí con nosotros ayer, se armó también el show. Tengo una contractura aquí ando, pero no dormí, no es por eso, desde ayer. Y me tocó a mí hablarle para decirle, ya no venga. Se armó la cosa por eso de que las ventanas estaban cerradas y algunos de los profesores son los primeros que se quejan llegan y dicen, es que llegué al aula y las ventanas estaban cerradas. Es que está el mosquito cortando el pasto y pues no me deja y quise cerrar las ventanas y en eso llegó la supervisora y nos agarramos a golpes porque yo le quería cerrar y ella le abría. Pues ni modo, tenemos que hacer las medidas necesarias. Abrimos paréntesis ya que lo tenemos abierto. Esta semana se registró uno de las semanas con más número de contagiados en Aguascalientes. Repuntó pues los contagios, 526 contagios en la semana. Y de ayer a hoy se duplicaron los muertos por coronavirus. Entonces hay que seguirnos cuidando demasiado. Hay quien dice que estamos exagerando y todo eso. Yo en lo particular y vivo de la medicina privada, llevo 1 año y medio con mi consultorio cerrado. Veo los posquirúrgicos, opero las urgencias, de repente cuando bajó un poquito, no, esa es la otra cosa, tampoco se puede, de repente, no, por la seguridad, por protegerlos a ustedes. ¿Qué caso tiene que les diga que se cuiden y que se queden en la casa y todo eso, si luego los llevo al mero tentadero del diablo, que es el hospital donde ahorita está feo? Entonces, síganse cuidando demasiado. Hay 2 alumnos ahorita en la carrera, ya ven que les pedí que me estén diciendo por semana cómo va la situación, quién ha tenido síntomas, todo esto. Hay 2 alumnos que están, todavía no tienen la prueba, pero que por clínica, y la cosa es eso, de repente decimos, bueno, pero la prueba me salió positiva. Sí, pero si tienes cefalea, anosmia, disgeusia, malestar general, pues agua pasa por mi casa, no voy a esperar a una prueba que ya sabemos, incluso PCR, que es la que tiene más sensibilidad, tiene el 30% de falla. Entonces, sigámonos cuidando así, demasiado, 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 por nosotros y por los demás. Ya se están volviendo a otra cosa así terrible. Los primeros vacunados, que fueron los del IMSS y el Hospital Hidalgo, están volviendo a enfermar y están volviendo a enfermar grave. Hay un médico intubado ahorita grave en el IMSS, de los primeros vacunados. La eficacia de las vacunas ya vimos que sí disminuye con el tiempo, entonces la gente está volviendo a enfermar. Entonces ya sabíamos, estar vacunados no era garantía. Segundo, ya pasó el tiempo con los primeros vacunados, comienza todo esto y ya avisaron que nada más, ¿no vieron ayer cuántas dosis de vacuna, pero contra influenza va a haber para todo el país? Nada, ni siquiera el 30% que nos dieron el año pasado. Muy pocas porque dicen, se basan ellos en estudio epidemiológico y dicen que como hubo menos influenza el año pasado porque te dejamos cubrebocas y nos cuidamos, pero ahorita ya salimos, ya no utilizamos tanto cubrebocas, ya bajamos la guardia contra el coronavirus y por lo tanto la bajamos contra la influenza. Ahora, en lugar de comenzar en el mes de octubre la campaña de vacunación, ahora la van a comenzar hasta noviembre. Entonces, Dios nos agarre confesados, viene fea la cosa. Listo.
Sí, doctor. Lo que vaya a decir, lo que vaya a decir no lo usen en mi contra, por el amor de Dios. Si por mí fuera, así, si a Virgilio le preguntaran, ¿está bien el regreso presencial? Virgilio dice, no. Mi hijo sigue en la secundaria a distancia y es la pelea diaria con el colegio. Hazles caso, ponles atención. Mi hijo no va a regresar hasta que esté vacunado porque es menor de 17, tiene 12 años. Y vemos, he ido al colegio a eso y veo cómo las maestras se quitan el cubrebocas para hablar, cómo los niños están ahí aglomerados. O sea, si por mí fuera, ni modo, es un momento terrible, difícil, pero es mejor afrontar las cosas en el futuro, vivos y sanos, se nos quedó en el camino y le ponemos la generación a mi compañero que se murió por venir a las clases presenciales. Así de gacho, así de terrible. Porque uno lo vive de una forma, y les digo, yo vivo de la medicina privada. A mí la universidad me encanta porque está bien bonita la escuela y me relajo de venir, pero, y porque pues me metía, firmé ahí que sí le entraba en caso de necesario, y llegó el caso necesario y pues aquí ando. Si no, yo sería de los que seguiría buscando la forma de que continuáramos allí a distancia. La escuela, gracias a Dios, no es mi modo principal de vida, entonces, así mi modo de vida principal lo tengo cerrado desde hace 1 año y medio, así convencido de que no es el mejor momento para ejercer la medicina, para enfermarse, veo mucha gente que se está operando de cirugías estéticas, no es el mejor momento. Tengo pacientes en espera de resolución de una hernia, de una colecistitis, también, y algunos hasta me hablan diciendo, que al cabo que fui con el doctor, sabe quién es el mío, pero cada quien tenemos formas diferentes de ver la cosa, pero yo lo veo, tengo compañeros cirujanos que han enfermado, algunos han muerto, otros están enfermos ahorita y por no dejar de trabajar durante un tiempo, ahorita van a tener que dejar de trabajar por las secuelas durante mucho más tiempo. Y si dijera uno nada más dejo de trabajar y pues me pierdo unos centavitos, a lo mejor no habría tanto problema. Pero la repercusión que va a tener en lo pulmonar, en lo cardiovascular, en lo neurológico, en todo. Entonces, yo en lo personal digo que estamos en un error, pero bueno. Eso, mi parte personal. Ahora me cambio la cachucha y acá les tengo que decir, sí, regresemos, es lo mejor, sigámonos cuidando y hagámoslo, si nos cuidamos, lo podemos lograr. Somos el piloto, somos los pollitos de colores que compraron en la feria universitaria. Es la verdad, somos a ver si el niño, a ver cuánto tiempo le dura el pollito de colores. Ya les dije, no lo utilicen para malas cosas. Estoy hablando de mi cosa personal, de mi punto de vista personal. Somos un pollito de colores que si le sobrevive al niño, pues ya le compran el perro. Entonces, yo en lo personal digo que regresamos en un momento que no era, porque es esto. Los profesores dicen, oye, cuando haga frío, pues debes mantener las ventanas abiertas, ni modo. Cuando lleguen infecciones respiratorias, así, ante cualquiera, una gripa común, una influenza común, pues quédense en su casa. Entonces, yo creo que es mal momento para esto. Y yo creo que si seguimos así descuidados, y más con la política, ya vamos a meter a más cosas, más con la política nacional de no a las terceras dosis, no a la vacunación de menores, lo que nos hicieron a los que nos dedicamos a la parte privada de la medicina, tuvimos que andar mendigando una vacuna. Tuvimos que andar mendigando una vacuna y ahora parece que lo mismo. Tenemos que mendigar que a nuestros hijos menores los vacunen. Entonces, híjoles, es complejo y por el momento el momento epidemiológico, momento de condiciones climatológicas y momento político, yo creo que las tres cosas se conjuntan y es lo peor. Pero bueno, cerramos el paréntesis, no se utiliza esto para fines malos ni nada de eso. Nomás díganme que me vaya y sí me voy con todo el gusto del mundo, pero no que me corten la cabeza. Entonces, ¿por qué empezamos con todo esto? ¿Qué pregunta, doctor?
Ay, porque pasó la supervisora, ¿verdad? Entonces, cuídense mucho, porque te agacha la cosa y está recibiendo los reportes también de que no se cuidan, está feo. Bien, el diagnóstico de enfermedad ulcerosa gastrodenal comienza con la clínica, con ese dolor urente en el centro del abdomen, en el epigastrio, que se asocia a náusea, vómito, y que dijimos, uno se presenta mucho más con los alimentos y otro se asocia a un rato después de los alimentos. Se puede corroborar el diagnóstico con endoscopía, con la seroscopia gastrodenal. La prueba del aliento realmente no es una prueba confirmatoria de úlcera, pues, es una prueba confirmatoria de Helicobacter, pero pues el Helicobacter se asocia a gastritis crónica, a enfermedad ulcerosa, y entonces pues lo podemos utilizar allí para saber qué anda el malo de la película. Y la endoscopía, recordemos que tiene indicaciones absolutas, indicaciones relativas, y que en enfermedad ulcerosa, todos los pacientes que tienen más de 45 años con clínica de enfermedad ulcerosa, deberíamos hacerles una endoscopía con toma de biopsias, primero para descartar cáncer y segundo para descartar la presencia de Helicobacter pylori. Nos sirve para saber si el paciente tiene alguna otra patología. La enfermedad ulcerosa pues, se puede confundir con en determinados condiciones, cuando el paciente sangró, puede tener el diagnóstico diferencial de alguna malformación arteriovenosa, por ejemplo, y entonces en ese paciente hay sangrado digestivo, pero sin dolor ulceroso. Ya habíamos hablado de la hemorragia variceal, pues es diagnóstico diferencial, también la endoscopía nos va a servir. Las otras cosas de diagnóstico diferencial es cuando está la úlcera ocluyendo, la cicatrización ocluye el tracto de salida gástrico, y entonces allí también la endoscopía nos sirve para hacer diagnóstico diferencial entre lo benigno, entre lo maligno, para saber si se pueden hacer dilataciones o si el paciente está completamente ocluido el tracto de salida gástrico, y pues hacer el tratamiento. Y la serie esofágico-gastrodenal también nos sirve en el momento de diagnóstico, porque nos permite ver motilidad, nos permite ver el signo de la manzana mordida, que es el signo que nos dice que hay una lesión excavada en la mucosa gástrica. Y la endoscopia nos sirve también para hacer estas dos clasificaciones de las que vamos a hablar: clasificación topográfica de las úlceras de Johnson y clasificación de actividad de la úlcera de Forrest, que vamos a comentarlas así rápidamente. La de Johnson clasifica a las úlceras de acuerdo a la topografía. Entonces tenemos el Johnson 1, una sola úlcera que se encuentra en la curvatura menor del estómago. La 2, la que se localiza una úlcera doble, una se localiza en la curvatura menor y otra en el duodeno. La 3, una úlcera prepilórica, única también antes del píloro. La 4, la úlcera en el fundus gástrico o muy alta en la curvatura menor. Y la 5 son las que se asocian al consumo de AINES, que son múltiples úlceras en todo el estómago. Prácticamente todo el estómago se puede haber afectado en el Johnson 5. Las complicaciones, que es lo que tenemos que hablar ahorita también de la úlcera, de forma ulcerosa gastrodenal, puede ser sangrado, en orden de frecuencia: sangrado, perforación y obstrucción. Nosotros los vamos a ver primero sangrado, luego obstrucción y luego perforación, porque me interesa que en sangrado, pues todos vamos a ver, está sangrando del estómago, llévalo al hospital y hay que hacer los estudios y ya sabemos que una endoscopía. Pero perforación es un diagnóstico que debemos buscar y que debemos identificar los criterios de Boy, que vamos a platicar de ellos ahorita, que ya se han modificado afortunadamente, pero yo les voy a mostrar la estadística esa que impacta y que se queda uno así asustado y que dice uno: siempre voy a buscar una úlcera gástrica que no esté perforada, ¿sale? Entonces, la principal complicación, el sangrado, se presenta en aquel paciente que tiene el dolor ulceroso agudizado, le duele, tiene náusea, tiene vómito, coma lo que coma, comienza a tener el dolor, y en algún momento comienza con datos que puede ser evacuación melénica más datos de bajo gasto, o bien hematemesis más los datos de bajo gasto después de un dolor ulceroso. El paciente se va a presentar entonces con dolor abdominal epigástrico intenso, náuseas, el vómito, que va a ser la hematemesis fresquecita, que es la característica del sangrado,
y entonces puede presentar diferentes grados de estado de choque por hipovolemia, desde leve hasta grave. Y en ellos lo que tenemos que hacer es una endoscopía lo más pronto posible también para hacer esta clasificación de Forrest que va del 1 hasta el 3. El 1 quiere decir sangrado activo. El 1A es sangrado en chorro, que habla de que la úlcera lo que hizo fue que erosionó una arteria. El 1B es sangrado activo pero babeante, porque lo que erosionó es una vena, pero finalmente los dos es sangrado activo. El 2 se divide en el 2A, el 2B y el 2C, donde ya tenemos una nada más el vaso visible no sangrante, otra la presencia del coágulo rojo y el otro las manchas o coágulos oscuros, que nos habla de que ya está antiguo ese coágulo y ya está en proceso de cicatrización. Y la 3, donde tenemos una úlcera con fondo fibrinoso, o sea, en proceso de cicatrización. Lo importante de esta clasificación de Johnson es que nos tiene que alertar a la posibilidad de resangrado en las siguientes 24 horas. Cuando tenemos ese resangrado en las siguientes 24 horas, es una indicación de cirugía y el paciente pasa a la terapia intensiva. Entonces, si el endoscopista me dice que tiene un Forrest 1, cualquiera de los Forrest 1, la posibilidad de resangrado es hasta del 95% en las siguientes 24 horas. ¿Qué tengo que hacer? El paciente entonces permanece hospitalizado, de preferencia en la terapia intensiva, consigo sangre para transfundirle, le manejo los líquidos y los electrolitos, y siempre tengo una sala de quirófano lista y un equipo quirúrgico listo para entrar en cualquier momento. Vuelve a sangrar el paciente, ya se ha manifestado porque se vuelve a chocar, porque tiene evacuaciones melénicas otra vez muy importantes, muy frecuentes, o la hematemesis o la sonda que le colocamos me empieza a decir, aquí está el sangrado nuevamente, ese paciente entra urgente a quirófano. ¿Sale? Aquí vamos a hablar de las indicaciones quirúrgicas en la complicación de sangrado. Estas son indicaciones quirúrgicas en general. El paciente que está chocado, que tiene una tensión arterial sistólica menor de 90, el que ya sangró más de 1.500 mililitros en 24 horas, el que requiere más de 5 paquetes globulares para mantener hemoglobina, hematócrito, tensión arterial, frecuencia cardíaca, el que tiene la presencia de resangrado a pesar del buen manejo, o sea, ese Forrest 1, que dejó de sangrar, se esclerosó, se le hizo el tratamiento, pero vuelve a sangrar, ese entra a quirófano. El que tiene historia de una úlcera crónica con buen tratamiento anterior, pero ahorita sangró, ese es paciente quirúrgico. El que ya tiene antecedentes de complicación, el que ya se ha perforado en alguna ocasión, el que ya sangró antes, el que ya tuvo una obstrucción y tiene un tratamiento para la obstrucción, más un nuevo sangrado, entra a quirófano. El que tiene riesgo alto, ya sea quirúrgico o anestésico, el paciente cardiópata, el que tiene una neoplasia en mal control o en estado terminal, el paciente que si se nos complica, tiene una neumopatía obstructiva crónica y si hay que pasarlo a quirófano, hay que intubarlo, nunca va a dejar el tubo, pues es un paciente que mejor hay que operarlo antes de que nos dé complicación. Los pacientes mayores de 60 que se pueden debilitar rápidamente también ante la labilidad que le provoca el estado de choque, o los pacientes que tienen tipos de sangre difíciles de conseguir, los AB negativos, los O negativos, de preferencia siempre pensar en cirugía para controlar el sangrado. Pero luego están las indicaciones de urgencia, a cuál voy a hablarle al cirujano rápidamente para que entre a quirófano. El que tiene el sangrado, pero que la tensión arterial sistólica me desciende 15 milímetros de mercurio en 15 minutos, el que le bajó la presión venosa central de 5 centímetros en los últimos 15 minutos también, el que tiene una tasa de sangrado mayor a 600 mililitros, ya sea por hematemesis, por lo que me está dando la sonda, ese paciente está sangrando otra vez en tasa muy importante, entra de urgencia a quirófano. Y el que ya requirió más de 2.000 mililitros de transfusión en 24 horas para mantener constantes vitales, esos entran a quirófano de manera urgente. No vamos a hablar ahorita así tan profundo de las opciones quirúrgicas, porque cuando sean niños grandes y lleguen a cirugía, allí vamos a retomar el tema, no nos vamos a tardar tanto como ahorita en la fisiopatología, los factores agresores, etcétera, y vamos a hablar ahora sí allá de los procedimientos
quirúrgicos que vamos a hacer. Pero bueno, ahorita para que se motiven y lleguen a séptimo como niños grandes, diremos que tenemos posibilidades de gastrotomía y hemostasia, que es esto. Entrar, abrir el estómago, buscar ese sitio sangrante de la úlcera y darle unos, mensajes de aliento. Medicina puede con esto y más. Ya nomás con eso ya se me quitó la contractura. ¿Verdad? Se entra entonces y se le da un puntito ahí para controlar ese sitio de sangrado. Tenemos algunas otras donde podemos hacer vagotomías tronculares o selectivas o supraselectivas. Les digo ahí nomás para que cuando lleven cirugía se acuerden. Entonces, vagotomía troncular es cuando corto aquí el tronco del nervio vago. Selectiva cuando corto las ramas que van acá, entonces dejo las demás. Y supraselectiva, las ramitas que van específicamente al antro gástrico a activar las células productoras de ácido. Entonces, tenemos esas oportunidades. O bien una antrectomía, que es quitar los 2/3 distales del estómago, que es donde están las células productoras de ácido, y hacer una reconstrucción del estómago. ¿Alguna pregunta hasta aquí con sangrado? ¿Todo bien? Bueno, entonces, dolor ulceroso más hematemesis o dolor ulceroso más melena, y el paciente se presenta muy común en personas así mayores que les duele la panza, van al baño a querer vomitar por la hematemesis y como ya tienen la pérdida de volumen hacia la parte interna del tubo digestivo, se levantan rápido porque no quieren vomitar ahí en la cama. Entonces eso lo que hace es que tengan la pérdida del estado de alerta, se caen, se escucha el golpe, llega la familia y lo ve, como iba a vomitar, vomita allí el paciente, entonces lo ven tirado en un charcote de sangre y siempre creen que se golpeó la cabeza y que tiene alguna otra cosa. Ya cuando hacemos la búsqueda de datos, lo que tenemos que encontrar pues es eso, de que tuvo el dolor ulceroso, se quiso levantar y la pérdida de volumen le hizo que tenga la lipotimia. Entonces así se presenta muy comúnmente, ¿eh? Les van a mandar a hablar así por eso. Es que se cayó en el baño y está el charcote de sangre. Y luego ya vemos los medicamentos, se utiliza AINES, se utiliza medicamentos que le irritan la mucosa gástrica, antibióticos, etcétera. Entonces ahí tenemos ya el diagnóstico, ¿sale? La otra complicación es la obstrucción. La obstrucción se da porque se forma la úlcera y cicatriza, se forma y cicatriza. Con cada cicatrización lo que va haciendo es una respuesta de tracción del tejido, y entonces lo que hace es que se ocluya el tracto de salida gástrico. El paciente con obstrucción se encuentra después de mucho tiempo de haber padecido el dolor ulceroso y en algunas ocasiones ya cursó con sangrado, en otras ya cursó con perforaciones y sigue con la úlcera que se activa y cicatriza. Y entonces el paciente se presenta muchísimo tiempo después y como la obstrucción del tracto de salida gástrico se va cerrando, se va haciendo así poco a poco, el paciente comienza a dejar de comer de a poquito. Hace vómitos retencionistas, pero no como en gastroparesia, sino que ahora es porque hay algo que le impide el vaciamiento. Y entonces hasta que llega a ocluirse por completo y entonces el paciente ya no puede ni hidratarse, no puede comer, y lo vemos nosotros con pérdida de peso, con su complexión la vemos debilitada y el paciente llega prácticamente a hospitalizarse porque viene demasiado deshidratado. Si buscamos ya los antecedentes, desde cuándo, cómo y todo, pues nos habla de que tuvo los dolores ulcerosos, de que eso le provocó comer menos cada vez, y entonces a la exploración del paciente lo vamos a ver así debilitado, consumido, y en el abdomen vamos a encontrar el signo del chapaleo. Está cerrado el tracto de salida gástrico, está el sitio donde el estómago así grandotote, con restos de alimentos, con saliva, con el agua que quiso tomar el paciente, está deshidratado y toma agua, y se queda esa agua allí. Cuando nosotros tocamos el abdomen, se escucha un movimiento como de olas, como si estuviéramos remando. Entonces es el signo del chapaleo, como si estuviéramos allí en el agua choca en la lancha. La peristalsis gástrica visible, porque dijimos el paciente está consumido, ya no tiene músculo y entonces tiene un abdomen en patea así hacia abajo,
y tiene, se ve el estómago allí grandotote la bola y se ve cómo se mueve el estómago tratando de librar el sitio donde está la obstrucción. Y la hipersensibilidad abdominal alta, si le tocamos al paciente le va a doler. Cuando sospechamos de la obstrucción, lo que tenemos que hacer es pues solicitar primero las placas simples del abdomen, donde vamos a ver un estómago grandotote. El estómago puede llegar hasta la curvatura, acá puede llegar hasta el pubis, de tan grande que se hace así el estómago y luego sube. En la serie esófago-gastrodenal vamos a encontrar un estómago grande con restos de alimentos. Recuerden que para la serie esófago-gastrodenal necesitamos 6 a 8 horas de ayuno. Pues ahí, aunque el paciente esté en ayuno, sigue teniendo restos de alimento porque ni han salido a través del vómito ni pueden pasar al resto del tubo digestivo. Vamos a encontrar la ausencia de paso del material de contraste hacia el duodeno y vamos a encontrar, como ya no pasa ni aire ni nada, pues vamos a encontrar ausencia de aire en los sitios normales donde debe haber, en el ámpula rectal, en el colon, no encontramos nada de aire allí. Y si hacemos una endoscopía, entonces nos permite ver si está completamente cerrado, la toma de biopsias para saber si se trata de algo, algo benigno o algo maligno. Y el tratamiento de la obstrucción es meramente quirúrgico. Se puede paliar de repente cuando no está completamente obstruido y que ya sospechamos y llegamos al diagnóstico, se puede colocar una sonda nasoyeyunal para nutrir al paciente, para hidratarlo, para mejorar las condiciones, pero finalmente el paciente va a terminar en procedimiento quirúrgico que puede ser cualquiera de estos. El de arriba a la derecha, donde se abre el duodeno, el píloro, longitudinal y luego se cierra transverso, se llama piloroplastía de Heineken-Mikulix. O bien la duodeno-duodenoanastomosis, que es el de Yabuley, es el que ven ustedes abajo, donde se abre los dos labicitos del duodeno y se anastomosan, y eso ya permite liberar el paso de eso. O bien la antrectomía, quitar, ya no me meto con el duodeno, pero quito los 2/3 del estómago y hago la unión hacia arriba. Y la última complicación, que es la segunda en frecuencia, perforación. Se presenta hasta en el 20% de las ocasiones, con una mortalidad que puede ir baja cuando se detecta en etapas tempranas, hasta muy alta, la literatura dice ahí 42%, pero ahorita que veamos otra estadística, vamos a ver que aguas. Se asocia mucho al consumo de AINES, el paciente tiene el dolor ulceroso, pero de repente llega con un dolor más intenso, desesperado, pidiendo que le quiten el dolor, se encuentra deshidratado, tiene vómitos, generalmente vómitos en pozos de café. Al vomitar no se le quita el dolor. La mayoría de los pacientes con dolor ulceroso, tanto con sin sangrado, sin complicación, el paciente de úlcera activa sin complicación, se mejora vomitando. El que tiene la úlcera y comienza a sangrar también vomitando, se le quita un poquito el dolor. El de la obstrucción, ¿sí, doctora? Pozos de café, con S, no con Z. Pozos de café, que es lo que queda en la tacita del café cuando usamos el café de grano, lo que queda abajo, esos son los pozos del café. Entonces, la apariencia del sangrado antiguo, de ese sangrado y que estuvo en contacto con, es sangrado pequeño y estuvo en contacto con ácido, se vuelve así de ese color café, como lo de esos pozos de café, así grumoso, y es lo que el paciente tiene de vómito. Un vómito puede ser amarillo, verdoso, y va con esas grumos, como si le hubiera puesto vomitó el paciente y usted la vacía lo que quedó del café. ¿Vale? Entonces se llama vómitos en pozos de café. Es que ya me acordé que ustedes llevaron prope. Sí, entonces uno da por sentado muchas cosas, pero no. Cualquier cosa así, con gusto, ¿sale? Ya les dije que se consigan el librito de Ortega Cardona, ¿no? Bueno, consígase un libro padrísimo de propedéutica que se llama Propedéutica Fundamental de Ortega Cardona. Cuesta como 100 pesos, está así chiquito, bonito, pero es clínico completamente, es así, un libro completamente clínico, es de propedéutica fundamental, donde vienen así signos, síntomas, la forma de hacer todo eso, y no necesitan ninguna cruz para aprender propio. ¿Sale? Pues sí, ya estoy hablando. Es que eso de andar cansado y todo eso hace que uno pierda la parte prefrontal, se inhibe cuando no duerme uno bien, y miren, digo puras tonterías. Entonces, en mi defensa puedo decir eso, que ustedes me vieron que venía bien fregado, que siento las ojeras hasta acá, y que está deshidratado venía. Entonces,
y además que soy cirujano y que soy de lo peor y de lo último de la calle. Se presenta la perforación entonces con ese dolor muy intenso. Decíamos que el paciente que tiene enfermedad ulcerosa vomita y se le quita el dolor, disminuye un rato. El que tiene sangrado vomita y se le quita el dolor un ratito. El que tiene obstrucción vomita y descansa. Pues el que tiene la perforación ni vomitando se le quita el dolor, sigue con un dolor importante. Es el paciente que hace de veras un abdomen agudo así, dolor que apenas se le toca el abdomen y el paciente grita de dolor, imposible de controlar con analgésicos, a menos que duerma uno, el paciente se le quita el dolor. Y es un dolor que se presenta en el epigastrio y que cuando ya se perforó, ahora se va hacia la fosa ilíaca del lado derecho. Es por pura anatomía. Si en la salida del estómago es donde tenemos las úlceras con mayor frecuencia, entonces se presenta la perforación y la salida de líquido del estómago, de ácido y de pepsina, se va hacia el lado derecho y se acumula en un repliegue de peritoneo que hay aquí cerca del apéndice cecal. De hecho, luego busquen un síndrome que se llama el síndrome de Valentino. Ya me dicen quién fue Rodolfo Valentino, en qué momento y por qué se le llama síndrome de Valentino a la perforación de una úlcera gástrica que se confunde con una apendicitis aguda. Se presenta con vómitos también, que decíamos en pozos de café. El paciente tiene íleo, el intestino no se mueve porque tiene una peritonitis química, que luego se convierte en una peritonitis bacteriana también, y nos lleva a complicaciones en el paciente y la intolerancia de la vía oral. El diagnóstico de perforación lo sospechamos con clínica. El paciente con ese abdomen agudo así bien establecido, deshidratado, inmóvil, con taquicardia, con polipnea, respiración superficial, el dolor abdominal, el abdomen en tabla, allí sí encontramos el abdomen en madera completamente, resistencia muscular. El paciente está moviéndose para un lado, para el otro, porque la peritonitis química le está provocando tanto dolor, y entonces allí sospechamos nosotros que el paciente tiene perforación. Aguas, nunca hagan endoscopía en el paciente en el que sospechan perforación, está contraindicado, ya lo sabíamos. Nunca hagan estudios varitados en el paciente en el que sospechan perforación, porque les va, aparte de la peritonitis química, ahora va a tener una peritonitis por vario y se va a morir. Entonces, lo que vamos a hacer es la exploración clínica. Vamos a buscar nosotros la pérdida de matidez hepática, porque el aire hace que a la percusión no encontremos matidez en el hígado, acá en el hipocondrio del lado derecho. Ya que vemos cosas como esas, entonces lo que vamos a hacer es una radiografía simple del abdomen en posición de pie y una en decúbito. Si el paciente no se puede levantar, entonces una tangencial. Se complementa con una teleradiografía de tórax en PA para que encontremos esta imagen que es el menisco aéreo subdiafragmático derecho. Ustedes saben que debemos encontrar aire normalmente en la cámara gástrica, pero aquí encontramos esta burbuja de aire entre el hígado y el diafragma, y entonces eso nos habla de perforación. Ya que tenemos eso, pues entonces tenemos que hacer biometría hemática, química sanguínea en los tiempos de coagulación. El paciente es quirúrgico urgente y pasa a quirófano, y el tratamiento de la perforación es mantenerlo en ayuno, hidratarlo, los antibióticos desde antes, analgésicos, y pasa a cirugía. También aquí nomás para que se emocionen y si llegan a cirugía el siguiente semestre. Ustedes son... ¿Sí ustedes subieron, bajan y luego vuelven, ¿verdad? Y ahí. Entonces, bueno, dentro de un año nos vemos en cirugía con, viendo esta parte del tratamiento de la úlcera gástrica perforada, donde se hace lavado y se puede hacer el cierre primario de la úlcera, se puede montar un parchecito de piplón para ayudarnos a cerrar mucho mejor, o nada más cierre primario más el parche de piplón, o nada más subir el epiplón que se llama parche de Graham. ¿Sale? Y los factores de Boy, que es lo que debemos, sí podemos nosotros interferir en estos factores de Boy, que es el choque hipovolémico preoperatorio, la perforación que duró más de 24 horas y las enfermedades médicas concomitantes descompensadas, diabetes, hipertensión, enfermedades de la colágena, etcétera. Si nosotros detectamos al paciente en poco tiempo y lo llevamos a tratamiento quirúrgico pronto, le quitamos uno de los factores. Si lo hidratamos rápidamente y mejoramos sus condiciones, le quitamos el otro factor. Porque cuando el paciente no tiene ningún factor, la mortalidad, de acuerdo al estudio primero que hizo Boy, fue de 0. Pero si el paciente tenía las 3 cosas,
así le hicieran el cierre, le pusieran pomada de la campana, le echaran agua de tlacote, lo que fuera, el paciente tenía 100% de mortalidad. Les digo, ya ha cambiado esto afortunadamente con el uso de terapias intensivas, con los antibióticos potentes que tenemos ahorita, con muchas condiciones que se han modificado, pero les dejo yo siempre esta estadística para que veamos que si actuamos pronto, al paciente le va bien, que si nos tardamos en diagnóstico, en terapéutica, la complicación que nos lo va a llevar a mortalidad puede ser muy frecuente. ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno, los que están en la casa. No, es que ya están Sí, hablando. doctor. ¿Sí? No, primero Angie. Doctor, yo solo quería preguntar cómo se cuantifica la pérdida sanguínea, porque mencionó que, bueno, algo así de que cuando es mayor a 1500 mililitros o algo así, pero ¿cómo se cuantifica esa pérdida? Ajá, de varias formas, doctora. Una es que cómo se cuantifica la pérdida sanguínea en el paciente con el sangrado. Una es cuando le colocamos la sonda nasogástrica en el proceso inicial de cuando llega el paciente, es canalizarlo, comenzar a pasar líquidos y electrolitos, colocar una sonda nasogástrica y entonces lo que medimos, ya sea a través de la sonda, la pérdida a través de la sonda, la hematemesis, también el paciente vomita y se tiene que medir lo que vomitó, o las evacuaciones melénicas, vemos cuántas evacuaciones, y también el pañal con el que se tenía cuidado al paciente, se lleva y se pesa y vemos cuántos mililitros fueron los que sangró. Entonces son esos los métodos de saber cuánto sangró, porque sí, efectivamente dice, más de 1500 mililitros en 24 horas, o el otro, más de 2000 mililitros, o la necesidad de más de 5 paquetes globulares, o de urgencia, el que pierde más de 600 mililitros por la sonda en una hora. Entonces es la forma de medición. ¿Sale? Gracias. Contrario, ¿quién más? Yo, doctor, ¿qué signo radiológico dijo que se encontraba en la perforación? ¿El menisco aéreo o algo así Menisco aéreo subdiafragmático derecho. O aire libre en el subdiafragmático derecho. ¿Alguien más? Bueno, entonces nos vemos la siguiente sesión con dispepsia, ya lo vimos, ¿verdad? Nos vemos a la siguiente. Sigue ayer les había hecho reflujo duodenogástrico, ¿verdad? Porque ya terminamos con eso terminamos todo lo de estómago. Perfecto. Pórtense bien, cuídense. Nos vemos la siguiente sesión. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias.